Bienvenidos a la casa de Dios. Vamos a escuchar la palabra de Dios. ¿Están preparados para escucharla en esta mañana? Sí. Muy bien. El domingo pasado que hemos estado predicando, hemos estado hablando de la vida de David. Estamos en la galería de los hombres de Dios y hemos hablado de lo que era la crónica de una caída, y hemos visto a este hombre de Dios cómo ha caído. Pasan los años y en esta mañana yo quisiera hablar de la confesión del caído. ¿Por qué un David, siendo lo que fue e hizo lo que hizo, nunca dejó de ser conforme al corazón de Dios? Y esta mañana, frente a la palabra de Dios, usted se va a dar cuenta. Vamos a leer un solo pasaje, de ahí no nos vamos a mover, para que usted vea cómo este hombre de Dios puede levantarse de las miasmas del pecado, del medio del barro, del cenagoso del pecado, y puede levantarse para su gloria. Usted sabe que hay fiesta en el cielo cuando ocurre un perdón judicial. Nosotros lo predicamos. Hay fiesta en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Hay fiesta en el cielo cuando una persona que no conoce a Cristo recibe el mensaje de Dios, que Cristo murió en la cruz del Calvario, y judicialmente Dios lo perdona porque fue justificado, aceptó la cruz de Cristo, aceptó la sangre, y hay fiesta en el cielo por pecadores que se arrepienten. Pero también ocurre fiesta en el cielo cuando hay un perdón relacional. Para los que somos de Cristo y seguimos teniendo un pecado que no hemos confesado. Usted se va a estremecer en esta mañana cuando veamos las consecuencias de este hombre que por ocultar 11 meses su pecado, vino angustia, vino dolor, vino desesperación. Y yo quisiera que juntos, de pie, podamos leer este salmo maravilloso. El Salmo 32. Usted sabe que Steve Lenton fue uno de los obispos ingleses que tomó el trabajo en el año 1247 de dividir la Biblia en capítulos y versículos. Entonces usted quería ir al Juan 1, tenía que buscar toda la Biblia para encontrar Juan 1. Pero este hombre ha acomodado la Biblia de acuerdo a capítulos y versículos. Muchas veces no están correlacionados. Y digo esto porque lo dividió en 1989 capítulos y 31.374 versículos. 1989 capítulos y 31.374 versículos a toda la Biblia. Ahora, muchos capítulos no están relacionados o correlacionados. Uno de ellos es este. El Salmo 38 y el Salmo 51 fueron escritos en la vivencia de David en medio del pecado, después de que vino Natán. Y el Salmo 32, que está antes, fue escrito por David cuando ya se siente perdonado. Ahora vamos a ponernos de pie para leer el Salmo 32. Yo lo voy a leer. El Salmo 32 dice así: Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto todo su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije. Él se hablaba a sí mismo, hacía una autorreflexión y un análisis introspectivo, y dije: confesaré mis transgresiones a Jehová. Y perdonaste la maldad de mi pecado, Selah. Este es uno de los 3 Selah que tenemos en el Salmo 32,
Y es uno de los 70 Selad que tenemos en el libro de Salmos. Selad es para detenernos. Selad es para meditar. Selad es para decir, Señor, quiero que me hables. Selad no es para pasarlo de largo. Selad es para decir, Dios, ¿qué quieres decirme en esta mañana? Por esto orará a ti todo santo en tiempo que pueda ser hallado. Ciertamente la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi refugio, me guardarás en la angustia y con cánticos de liberación me rodearás. Y vamos a leer, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seas como el caballo, como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetado con cabestro y con freno, porque si no, no se acercarán a ti. Vamos a leer el 10 y 11 para terminar. ¿Me acompañan? Fuerte. Muchos son los dolores que habrá para el impío, mas el que espera en Jehová le rodea la misericordia. Fuerte. Alegraos en Jehová y gozaos justos, y cantad con júbilo todos vosotros los rectos del corazón. Padre, necesitamos que tú nos hables en esta mañana para hablar de este perdón relacional, que no tiene nada que ver con la salvación, sino con la comunión. Toca vidas y corazones. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Pueden sentarse. Cuando uno ve Salmo de Masquil, significa que hay mucho arte, mucho cuidado con el propósito de enseñar algo. Y ahora cuando vemos el Salmo 32, vamos a ver el episodio final, el capítulo conclusivo, el episodio o el epílogo de toda una vida que había pasado tormentosa en la vida de David. Atrás había quedado el adolescente que con vehemencia, coraje y resolución fue a los campos mandado por su padre y no pudo, por el celo que tenía, escuchar que un incircunciso osaba desafiar a los escuadrones de Israel, Goliat. Y lo mató cortándole la cabeza. Atrás había quedado ese no adolescente, sino ese joven, que por el efecto envidia que hemos visto domingos atrás, este joven es acosado por un Saúl que le tenía envidia y que lo quería matar, y 3 veces él se esquivó y Dios lo salvó. Atrás quedó el adolescente, atrás quedó el joven, atrás quedó el hombre maduro de 50 años, que ya tenía el ejército ordenado, una economía saneada, que nunca había perdido una sola batalla y que iba a perder la batalla más importante de su vida. Estaba cómodo, estaba contento, estaba feliz. No va a la guerra y se queda en Jerusalén y tiene o comete una seguidilla de pecados cuyos verbos eran: codició, llamó, adulteró, mintió, mató. Orquestando una verdadera película de Netflix para tratar de hacer desaparecer al hombre de confianza que era Urías Eteo. Pero también atrás quedó el penitente. No solo el adolescente, no solo el joven, no solo el hombre, sino el penitente. Cuando vino Natán, después de haber ocultado su pecado 11 meses, porque el niño ya estaba vivo, o estaba vivo, y le dice este hombre Natán, le cuenta una historia ficticia, sin saber que el protagonista de esa historia era él. Y cuando se da cuenta, y él, de esa corderita, que el vecino tenía muchas corderas,
el vecino tenía una sola cordera, pero él tenía muchos, y cuando vino un caminante, en vez de matar una de sus corderas, mató la del vecino. Y él se levanta en ira y dice, ese hombre tiene que morir. Se levanta también Natán y le dice, ese hombre eres tú. Ese hombre eres tú. Entonces ahí nomás él reconoce su pecado y escribe el Salmo 32. Ahora, mis hermanos, yo quiero que usted mire en primer lugar que este salmo me habla de la dicha del perdonado. Es asombroso porque usted va a ver que las poesías en castellano, españolas, tienen mucho que ver con la rima, con lo que es la metáfora, con lo que es la semántica, con lo que es la historia. Cuando uno va a la poesía hebrea es distinto. La poesía hebrea es una poesía que es argumentativa, que es correlacional. Y él va a empezar la poesía del Salmo 32 de una manera diferente. Y empieza desde la parte positiva. Y habla de la dicha del perdonado y dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto todo su pecado. Bienaventurado se le llama feliz, se le llama 3 veces feliz. Pero hay un escritor, hay un teólogo que estuve leyendo y él le llama estoy bien con Dios. Le llama estoy bien con Dios. Y me hizo acordar, ¿se acuerdan del himno? Si Pascua en un río. ¿Cómo era el coro? ¿Se acuerdan? Estoy bien. ¿Me acompañan? Estoy bien. No los escucho. Estoy bien con mi Dios. Estoy bien. David podía cantar estoy bien con mi Dios. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonado y cubierto todo su pecado. Ahora mire en amarillo, transgresión, pecado, iniquidad. Ahora mire en naranja, cubierto, culpa y engaño. Y habla allí, la poesía habla de 3 palabras para el penitente y 3 palabras que hablan del perdonado. ¿Por qué? Porque ahí transgresión, no le voy a decir el nombre, es rebelión abierta, pararse, traspasar la raya. Una línea de confrontación militar. Es un pecado voluntario, pensado, consciente. Eso es transgresión. Yo paso el semáforo rojo. Ay, tengo daltonismo. No, pasé el semáforo rojo. Eso es transgresión. Pecado, errar el camino, omisión, comisión, iniquidad, aún. ¿Qué significa? Un acto torcido, depravado, deformado, una intención consciente de hacer el mal. Ahora usted mira esos 3 conceptos y es una ametralladora de conceptos para demostrar que no son sinónimos, No son sinónimos. Transgresión, pecado e iniquidad no son sinónimos. Son 3 lados del pecado. Pero también habla de 3 palabras para el perdón. Y habla de levantarse. Dice, ponerlo sobre sus hombros. Ahí la palabra perdón significa cargar lo tuyo, te lo llevo yo. En la pieza de soltero que yo tenía, nosotros no teníamos aire. Nancy, ¿dónde estás? No teníamos aire cuando éramos solteros. 50 grados, entraba el sol del oeste, así en la Pellegrini 13. Y teníamos un ventilador que bajaba el infierno de arriba. No era viento, era el infierno que bajaba. Nunca puedo olvidar. Venía 2 veces a la semana una señora que trabajaba. Nunca puedo olvidar. Yo por las dudas sacaba ropa. Por las dudas me iba a poner, sacaba camisas y venía mi mami. La siesta posterior del lunes.
y venía, por supuesto, tenía 2 hermanas, pero venía al hijo. Y cuando llega, veía toda una ropa así y miraba, ¿esta la usaste, papito? No, esta no. ¿Esta la usaste? Sí, esta la usaste. Se sentía el olor y la cargaba sobre sus hombros. Y esta ropa también la cargaba sobre sus hombros. Y esta ropa, y yo la veía como la ropa sucia la cargaba sobre sus hombros y la veía caminar para lavar la ropa. Hermano querido, eso es lo que hizo Cristo. Tomó la ropa sucia nuestra, la cargó sobre sus hombros y la llevó. Eso es lo que dice cubrir. Él cubrió nuestros pecados. Es la famosa doctrina de la expiación. Él cubrió nuestros pecados. Después te voy a decir la frase célebre. Pero después se habla de culpa. Es un acto de gracia. Perdón, nos habla de culpa. Allí culpa en realidad dice no inculpa. Bienaventurado aquel que no inculpa. No se le imputa, no se le acredita. Hoy se le hablaría en términos de hoy, no se imputaría el pecado. Por eso Pablo toma este concepto del Salmo 32 y lo trae a Romanos 4:4, que en Romanos 4:4 dice la palabra de Dios, en Romanos 4:4, por aquí lo tenía, se me fue. Dios borró ese pecado. ¿Qué significa? Que Dios no lo inculpa más. No es que se olvida de nuestros pecados. Miqueas 7:19 dice Dios se olvida de nuestros pecados. No es que el Señor tiene mala memoria, sino que no hace uso de esa memoria. Pero después de hablarle de engaño, me habla de cubrir, me habla de culpa, pero me habla de engaño. ¿Qué significa? Que en cuyo no hay engaño, en cuya confesión no hay engaño. ¿Qué significa? Que fue una confesión completa y directa. Hermanos queridos, yo quiero decirte esto para que lo entiendas. Cuando David se encontró con el pecado, en 1 Samuel 12:13 dice, entonces David dijo a Natán, he pecado contra el Señor. Y Natán dijo, después de escuchar la confesión, el Señor ha quitado tu pecado, no morirás. Automáticamente lo perdonó. Hermano querido, quiero que se te grabe esto. Jehová cubre el pecado de aquel que no lo encubre. ¿Se entiende? Jehová cubre el pecado de aquel que no lo encubre. Cuando vos encubres tu pecado, cuando no lo confiesas, cuando pasa el tiempo, te vas agotando, te vas destruyendo. Y ahí viene el segundo punto. Porque la dicha del perdón queda atrás. Bienaventurado aquel cuya transgresión, y habla de transgresión, pecado o culpa. Pero ahora va a hablar de la descripción del pecado. ¿Por qué la descripción del pecado? Porque ahí dice la palabra del Señor, mientras callé se envejecieron en mis huesos, en mi gemir todo el día. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Ustedes saben que, hasta que me pongan la pantalla, en el año 2012, en La Nación, salió, a ver, pásamelo por favor. Salió esto, en la 27 de octubre del 2015 salió esto en La Nación. Tu mente está en tu panza. Por eso hay tantas mentes brillantes aquí en la iglesia. Dice, el intestino es la nueva estrella de divulgación científica a tal punto que se lo considera el segundo cerebro. El intestino es el segundo cerebro. ¿Qué ha hecho? La neurociencia empezó a estudiar por qué las personas que tienen problemas emocionales están mal de los intestinos.
Entonces se dieron cuenta que tu mente está en tu panza, que tu mente está en los intestinos. Y las reacciones corporales, conflictos internos, la culpa acarrea problemas de funcionamiento mal de los intestinos. Hay algunos que le llaman una enfermedad funcional, otros le llaman una enfermedad psicosomática. ¿Cuál es la enfermedad? Que se van al médico, se hacen todos los estudios y el médico le dice, no tiene nada usted, vaya al psicólogo. Eso le pasó a David. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Allí no es una metáfora, es literal. Él sentía que ese año que había confesado, que no había confesado su pecado, sentía que sus huesos estaban envejeciendo. Tenía osteoporosis, hueso poroso. Al hueso se les hacen agujeritos. Y aquí tenemos una médica, justamente reumatóloga, recién me acuerdo, que va destruyendo el corazón, que va destruyendo la vida. Después dice, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió en verdad de sequedades de verano. Esto es muy distinto al Salmo 1. El Salmo 1 dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malo, ni estuvo, será como árbol plantado junto a corrientes de agua. El árbol del Salmo 1 es un árbol floreciente que crece, que da fruto. La vida de David crece, sequedades de verano, se va secando. La vida de aquel que no confiesa el pecado se va secando. Pasan los años, sigue en el mismo lugar. Pasan los años, sigue teniendo los mismos problemas y las mismas enfermedades. Pero tú perdonaste la maldad de mi pecado. ¿Saben, mis hermanos? No es tu ministerio, escucha bien, no es tu ministerio lo que legitima tu amor a Dios. Es tu comunión lo que va a certificar tu amor a Dios. No es tu servicio lo que va a legitimar tu amor a Dios. Es tu comunión lo que va a certificar tu servicio. Te vuelvo a repetir. Mucha gente está con muchos ministerios. Y yo estoy en esto y estoy en aquello. Y sacamos la bandera de estar en muchos ministerios. No tiene nada que ver con los ministerios, con tu comunión. No es tu servicio lo que va a certificar tu comunión. Es tu comunión lo que va a autenticar tu servicio. No nos confundamos, Satanás nos tira un manto de santidad y nos dice, bueno, estás en tal ministerio, estoy en muchas cosas en la iglesia. Dios te dice, ¿cuánto tiempo hace que no estás conmigo? No me vengas con hojarasca, no me vengas con madera, no me vengas con heno. Y no estoy haciendo una apología a la vagancia espiritual o congregacional. Estoy defendiendo lo que la Biblia defiende, la comunión con Dios. ¿Cómo estás con Dios? ¿Estás bien con Dios? ¿Sos un bienaventurado? Lo que vamos a dar cuenta en el tribunal de Cristo no es el servicio, es la comunión. Porque la comunión es el motor del servicio. No tenemos comunión, entonces hacemos todo espiritual. Con comunión hacemos todo espiritual. Cuando no hay comunión, todo lo hacemos carnal. Para que me vean, cuando yo estoy feliz. Cuando no estoy amargado. Cuando soy protagonista, estoy contento. Cuando no soy protagonista, cuando está mi nombre, apoyo. Cuando no está mi nombre, no apoyo. Eso es la comunión. La comunión te hace a ti estar más cerca de la bendición. Pero termino.
¿Por qué termino aquí? Porque allí va a describir cuál es la descripción de su padecimiento. Mirá en el Salmo 38. Mis lomos están llenos de ardor, no hay nada sano en mi carne. Tenía somatrización febril David por haber ocultado el pecado. Estoy debilitado en gran manera, decía el Salmo 38:8. A causa de la conmoción de mi pecado, tenía astenia. Astenia es debilidad. Levante la mano, ¿quién ha tenido dengue? Muchos. Uno de los síntomas del dengue es debilidad. David estaba con los síntomas del dengue, pero todo un año por haber ocultado su pecado. Delante de mí están todos mis deseos, mis suspiros no te son ocultos. No te es oculto. Síndrome vegetativo, ¿qué significa? Es la persona que está constantemente... Está angustiado. ¿Nunca estuviste así con una persona? Mi corazón está acongojado, me ha dejado mi vigor, y aún la luz de mis ojos me falta ya. Tiene arritmia, acongojado. Literalmente ahí dice, mi corazón me traquetea el corazón. Y mis amigos y mis compañeros se mantienen lejos de mi plaga. Mirá cómo le llama al pecado David, plaga. Y mis cercanos se han alejado. Esa es una de las figuras de dicción, pleonasmo. Cuando hay una redundancia en una frase, mis cercanos se han alejado. ¿Sabes qué significa pleonasmo? ¿A dónde están los que te amaban? ¿A dónde están los que te abrazaban? ¿A dónde están? Yo le decía a alguien muy querido mío, le decía, vos tienes que filtrar a la gente que se acerca a vos. A vos te tienen que amar por lo que sos, no por lo que tenés. Porque el día que no tengas, se van a alejar. Mis cercanos se han alejado. Soledad desgarradora. Miren, hay una diferencia entre David en el Antiguo Testamento con David en el Nuevo. Que David no estaba el Espíritu Santo dentro de uno. David lo tenía el Espíritu Santo sobre. En el Antiguo Testamento, como no había muerto Cristo en la cruz, el Espíritu Santo venía sobre la persona pecaba y el Espíritu se iba. Samson pecó con la mujer de Timnat y el Espíritu se fue. Cuando se acercó de vuelta a Samson, volvió el Espíritu. David, por eso dice David en el Salmo 51, vuélveme el gozo de tu salvación, porque el Espíritu se ha ido. Pero en el Nuevo Testamento el Espíritu está, o sea, en esta mañana lo que te quiero decir, no te compares con David. Porque si David sufría con el Espíritu Santo cuando estaba morando en su vida, ¿cuánto más nosotros que está dentro? Por eso uno va a Efesios y mira que el Espíritu lo podemos contristar, lo podemos apagar, lo podemos entristecer, nunca desalojar. Hermano querido, no contristes al Espíritu porque lo tienes adentro y eres templo del Espíritu Santo. Termino. La docencia del protegido. ¿Por qué? Porque la dicha del perdonado ha pasado. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonado. La descripción del padecimiento cuenta todo lo que le pasó a su vida. Pero ahora como si fuera que se pone la docencia del protegido. ¿Cuál es? Dice por esto. Ahora cuando vamos a por esto, ahí es un conector casual. ¿Qué significa? Bueno, ahora yo voy a explicar lo que me ha pasado. Orará todo santo en el tiempo que pueda ser hallado. Pero no siempre está el perdón alerta, no. ¿Cómo no? No. En Hebreos capítulo 12
Dice que Esaú ni con lágrimas pudo recuperar la primogenitura. Hermano querido, uno no valora lo que tiene hasta que lo pierde. Uno no valora lo que tiene hasta que lo pierde. Puedes inundar la calle Belgrano de lágrimas. Pero si Dios te ha dado una oportunidad y otra oportunidad y otra oportunidad donde te ha extendido la mano que nunca se acorta, ten cuidado que la mano no se retraiga. Por eso dice, en todo tiempo mientras que pueda ser hallado. Ciertamente la inundación de muchas aguas, esta no me anegarán. Y él empieza a contar su experiencia. Pero termino. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Esa frase a mí me impacta. Sobre ti fijaré mis ojos. Ahí tiene una palabra griega que ni la voy a decir, pero yo te la voy a explicar para que vos la entiendas. Un padre tiene 5 hijos. ¿En dónde fija sus ojos? En aquel que tiene 1 año. ¿Por qué? ¿Por qué fija sus ojos en aquel que tiene 1 año? Porque está aprendiendo a caminar. ¿Nunca ha visto un padre cuando le está enseñando a caminar a su hijo? O un abuelo, o un nieto. Sobre él fija sus ojos y lo ve caminar y ve que se debilita y se cae y ahí lo tiene, y ahí lo tiene, y ahí lo tiene, y ahí lo tiene. Sobre él fija los ojos. Cuando nosotros confesamos el pecado y él borra y cubre nuestros pecados, ¿sabe qué hace? Fija tus ojos sobre ti porque estás debilitado. Porque necesitas el abrazo de Él, porque Él es el Señor. Y Él ya sepultó tus iniquidades en el fondo del mar y no se acuerda más de ellos. Y allí hay un gran cartel, como dice una gran escritora: prohibido pescar. No vengas con tu caña después de 20 años a sacar un pecado que ya está en el mar. ¿Sabe por qué? Porque Dios lo echó en el mar para no acordarse más de ellos. No hacer uso de su memoria. Por eso dice: alegraos Jehová, cantaos con júbilos todos los rectos de corazón. Ahora, esto es la unidad temática de la poesía hebrea. ¿Cuál es? Aquel que tenía transgresión, pecado, iniquidad, es perdonado, cubierto y justificado. Entonces, se alegrará, se gozará y cantará con júbilo. Por eso muchos cantan con júbilo y otros no cantan con júbilo. Me fui al retiro de hombres en Malvinas. ¿Cómo cantaban esos hombres? ¿Cómo cantaban? Y me dice Elías, estaba al lado mío Elías, dirigía a otra persona en la penúltima reunión. Me dice Elías, ¿sabe por qué cantan así? Tío, ¿sabe por qué tío cantan así? Porque este mató a una persona, el otro ha violado, el otro era una vergüenza para la ciudad. Todos tienen causas judiciales. Entonces, a mayor perdón, mayor amor. Termino con esto. Agustín de Hipona escribió en la pared de su habitación el Salmo 32. Y cuando se estaba muriendo, Dios que le había perdonado muchos pecados, él se terminó muriendo mirando la pared, escrito por su puño y letra a todo el Salmo 32. Entonces él estaba acostado y todos los días la leía: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto todo su pecado. Y dice el historiador, se murió leyendo el Salmo 32. Que en esta mañana podamos decir: Señor, yo quiero vivir esto.
Yo quiero confesar, decir lo mismo que Dios, ponerme de acuerdo con Dios, como David se puso, para tu gloria y tu honra. Vamos a terminar orando. Y como esta es la confesión del caído, vamos a hacer una oración individual. Y yo te invito, como decía Augusto en esta mañana, te suplico como los puritanos, que esta mañana pueda ser una liberación para tu vida y le digas: Señor, yo quiero en esta hora tener la dicha del perdonado, la descripción del padecido y la docencia del protegido. Perdóname, Señor. Perdóname, Señor.